Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo nos encontramos en nuestro devocional. Bienvenidos de parte de la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Todas las tardes estamos a las 3 en vivo, transmitiendo nuestro devocional. En esta ocasión estamos en Primera de Juan y vamos a ir de una vez al capítulo 3, versículo 10. Ayer llegamos hasta el versículo 9. El versículo 10 dice lo siguiente: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hemos leído desde el versículo 10 hasta el versículo 18 del capítulo 3 de Primera de Juan. El amor entre hermanos, el amor entre hijos de Dios que vienen a ser o a constituirse como hermanos. Hasta ayer veíamos que una característica del creyente verdadero es su purificación y su lucha contra el pecado individualmente. Es decir, porque el Padre lo ha amado, Él ahora considera que debe vivir justamente, y eso habla de su amor para con Dios. Algunos han dicho que el resumen de los mandamientos que Cristo hizo resume las dos tablas también, o la división de las dos tablas de Moisés, de los mandamientos en el Éxodo: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero aquí el apóstol nos está recordando también que no solamente es aquel que hace justicia, es decir, vive conforme a la voluntad de Dios, sino al mismo tiempo que ama a su hermano. Si no lo hace, es un hijo del diablo; si lo hace, es un hijo de Dios. Entramos a participar de una familia, y necesariamente cuando somos parte de esa familia no solo nos parecemos, como lo decíamos ayer, a nuestro Padre, en este caso a nuestro hermano mayor, que es Jesús, nuestro Salvador, sino que también nos amamos entre hermanos. Es cierto que el proverbio dice que hay amigo más unido que un hermano. Pues la idea es desarrollar ese tipo de hermandad entre los cristianos. Ahora somos una familia espiritual y el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Y de una vez contrasta, ¿cómo no es amarnos unos a otros? Pues como hizo Caín. Caín tenía a su hermano Abel y lo mató. Y dice que lo mató no porque le hubiera dado una razón para matarlo, sino al contrario, porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Es decir, las dos corrientes dentro de la humanidad, quienes viven para la gloria de Dios, confiando en Él por la fe en Jesucristo, ahora transformados en sus corazones y amando a los hermanos, son aborrecidos por aquellos que no. No todas las veces terminan asesinato, eso es cierto, pero precisamente ese choque, esa confrontación espiritual existe. De hecho, el versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, así como a Abel lo aborreció Caín a pesar de que se comportaba mal. De hecho, eso es parte de lo que heredamos dentro de nuestra vida como creyentes en Cristo, porque nuestro Señor Jesús fue aborrecido siendo perfecto en santidad. Siempre la humanidad termina por atacar lo que no entiende o lo que no desea, o lo que definitivamente contrasta y pone demasiado en realce su pecaminosidad, y lo hicieron así con Cristo, pues también lo pueden hacer con nosotros. Ahora, eso está resaltándolo allí el apóstol Juan para mostrarnos que no es ese tipo de hermandad de labios,
Él dice que si nosotros hemos pasado de vida a muerte, de muerte a vida, o sea, de estar en el mundo espiritualmente hablando muertos, ahora vivos con Cristo, pues lo sabemos porque amamos a los hermanos en la fe, en Cristo. Si no, permaneceríamos en muerte, no estaríamos vivos. El homicida no tiene vida permanente en él, es decir, no hay vida en él, no en Cristo, sino en él, en el homicida, es decir, no se muestra que haya el espíritu de vida de Dios en él. Claro que tiene vida física, pero no estamos hablando de vida espiritual. Él puso su vida por nosotros, así como nos puso el ejemplo negativo de Caín, ahora nos pone el ejemplo de una otra vez, como siempre, nuestro ejemplo mayor, siendo nuestro Salvador, también nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. ¿Cómo amar a los hermanos? Pues poniendo la vida por ellos, poniendo la vida como Él la puso por nosotros. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, literalmente dice allí en el versículo 16 del tercer capítulo de Primera de Juan. Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y lo pone de una vez, lo aterriza de una forma sencilla y clara. Inicialmente es, tenemos bienes, que significa posesiones. La palabra bien aparece también en Juan, en esta carta. De nuevo, solo en 2 ocasiones aparece en todo el Nuevo Testamento. Las 2 ocasiones en Juan. Y la palabra bien significa vida física, no vida espiritual. Si tenemos con qué sostener nuestra vida física, pues entonces si vemos que el hermano tiene necesidad y no puede sostener su vida física, entonces no debemos cerrar el corazón. Y la palabra corazón es entrañas, intestinos, porque en la cultura judía de allí surgía el amor entrañable de las vísceras, por eso se habla de amor entrañable, de un amor misericordioso. Entonces, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si vemos teniendo con qué sustentarnos? Vemos a nuestro hermano que no tiene con qué y no lo sustentamos, o no le ayudamos, o no compartimos. Y termina diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es fácil decir que amamos. Lo complejo es compartir lo que tenemos cuando alguien necesita de lo que nosotros tenemos. Allí se demuestra. Y empieza desde lo más básico, la vida física. O sea, que la vida espiritual que tenemos y que compartimos con otros que son hijos de Dios también por la fe en Cristo, se demuestra en que compartimos con ellos lo que tenemos para nuestra vida física, si ellos tienen necesidad. Esto se hace práctico en las familias, se hace práctico en las iglesias, en el grupo más cercano. Es cierto que no podemos sustentar la vida física de todo el mundo, pero sí tenemos gente muy cercana que son hermanos en la fe y que podemos colaborarnos entre nosotros. Así que el llamado es a que nos ayudemos, a que pongamos en práctica lo que decimos, que Cristo nos ama y que si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos, nos amemos los unos a los otros, con esa vida espiritual, ayudando la vida física también de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos venir delante de ti, a través de tu palabra, Señor, a entender que nos has dado vida en Cristo y que pasamos de muerte a vida. Y lo sabemos en que queremos vivir para tu gloria y en que has puesto en nuestro corazón un amor especial por aquellos que también te aman. Sí, claro, Señor, sabemos que debemos ser misericordiosos con todos, no solamente con tus hijos, pero hay un amor especial para con tus hijos y especialmente para con los que están más cerca de nosotros. Ayúdanos a esta vida espiritual traducirla en ayuda para el sostenimiento de la vida física, sobre todo en estos tiempos, Señor, donde varios seguramente estemos pasando necesidad y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, y varios tengamos suficiente para nuestra vida física y podemos ayudar a quienes son nuestros hermanos en la fe. Te lo pedimos para que el mundo conozca, oh Santo Señor, que tú estás con nosotros, pero sobre todo, Señor, para que tú no solamente seas glorificado, sino que tu pueblo sea alentado y lógicamente nosotros afirmados en nuestro caminar contigo. Te bendecimos. Recuerde compartir las enseñanzas para que podamos ser varios los que veamos los discipulados o las lecciones de los devocionales. Estar con nosotros en los cultos. Este miércoles, pasado mañana, tenemos culto a las 7 de la noche en la Iglesia Bautista El Buen Pastor. Y recuerde también que cualquier petición la puede colocar allí. Y por favor, hoy en día es mucho más claro la enseñanza práctica de esta porción.
tiene que compartir, compártalo. Comparta, ya que tiene vida espiritual en Cristo, comparta con otros que también tienen vida en Cristo espiritual, pero que necesitan para su vida física. Dios los bendiga.